Muy bien, bueno, buenos días. Vamos a ir a la palabra del Señor ahora, en esta mañana, nuevamente, en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Los primeros dos versículos que vamos a leer ahora en esta mañana, vamos a comprender un poco lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice en 1 Corintios 3, versículo 1 y 2, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Tengo varios versículos como para hablar de esto. Queremos identificar lo que vamos a hablar. Y a lo que quiero llegar es a la madurez espiritual. Voy a arrancar un poco hablando de esto y luego voy a pasar a la parte de madurez espiritual. ¿Qué significa todo esto, ¿no? Para lo que nosotros estamos tratando? Voy también a Hebreos, antes de orar, a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 12, Hebreos 5, 12, Hebreos 5, 12 a 14, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, pedimos tu bendición, Señor, y el permiso para este tiempo de la palabra, que la palabra caiga, Señor, en buena tierra. No queremos ofender a nadie, sino queremos dar la parte de la palabra para que cada uno de nosotros sepa dónde está parado, sepa qué es el estado espiritual que está teniendo en estos momentos, a qué nivel ha llegado y también, Señor, la posibilidad de seguir creciendo, de seguir aumentando su fe en ti, aumentando la experiencia de vivir contigo, del conocimiento de tu palabra. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en estos versículos que hemos leído podemos reconocer dos tipos de cristianos. Dice, los niños en Cristo y los que han alcanzado madurez. Y esto nos debe hacer comprender que todos somos cristianos que tenemos que procurar crecer espiritualmente, no quedarnos pequeños. Lógicamente, el que recién empieza es como un niño en Cristo. No comprende todavía todas las cosas, no sabe todavía todas las cosas y no necesita saberlas todas las cosas de golpe. A un niño, usted chico, no le va a enseñar todo lo que es la vida, ¿no? De a poquito que va creciendo, le enseña a comer, le enseña a dar sus primeros pasos, le enseña a ir de la mano de algún adulto, le enseña a no cruzar la calle si está solo, le enseña a ser educado, le enseña a aprender la palabra, a aprender lo que es la escuela, y poco a poco, a pasar de los años, esa persona va creciendo hasta llegar al conocimiento de la madurez. Y una persona que es independiente, que ya sabe moverse solo, que ya sabe administrarse solo, una persona que ya encontró la independencia de todo sentido, ya no necesita estar atado a nadie, pero sí, el consejo es importante. En 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Llevado al nivel espiritual es lo mismo. Llevado al nivel espiritual usted arrancó algún día. Algún día todos nosotros empezamos. Algunos empezaron cuando niños, otros empezaron ya de adultos a aprender. Y un niño en Cristo se reconoce por su forma de hablar. En el libro de Santiago, allí después de Hebreos, está Santiago,
en el capítulo 5, versículo 9, Santiago 5, 9, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. En 2 Corintios 12:20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle como quiero, dice el apóstol Pablo, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidia, divisiones, murmuraciones, soberbias o desórdenes. Y hay algo que usted identifica a los niños. Los niños se pasan quejando de varias cosas, ¿no es cierto? Y es capaz lo normal. Se quejan de que están aburridos, se quejan que no quieren comer, se quejan a dónde quieren ir, a dónde van sus padres no quieren ir, porque tienen sueño, porque lloran, murmuran, se enojan, hacen lo que ellos quieren, pero se les comprende porque son niños. Y uno tiene que entender que algún día van a madurar y se van a dar cuenta. Un cristiano inmaduro es como un niño en Cristo. Igualmente en su boca hay quejas, murmuraciones, se queja de los hermanos, se queja de los pastores, se queja de la iglesia. Y por eso, como dice en 2 Corintios 12:20, como decía el apóstol Pablo, recién lo leí, pues me temo que cuando llegue no os halle tal como yo quiero. La vida cristiana está llena de contiendas con otros hermanos, de enojos, porque las cosas no son como ellos quieren, lleno de divisiones porque no pueden llevarse bien o con nadie, y muchos usan las palabras vulgares y ofensivas para tratar a sus prójimos, pues su corazón está lleno de soberbia. Un niño en Cristo se reconoce por su forma de pensar. Dice: por lo demás, hermanos, lo que es bueno, ¿sí? Todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabar, en esto pensad. A un niño usted quizás no le pueda pedir todo esto, porque todavía no sabe lo que es la vida. Y poco a poco, como dije recién, uno lo va llevando en la vida hasta que tenga la capacidad de independización en sus pensamientos, en su administración y todo lo demás. Igualmente, un cristiano inmaduro espiritualmente que vive su cristianismo como un niño en Cristo no tiene compromiso para con las cosas del Señor. No tiene convicciones. Y algunos pueden decir que juegan a ser cristianos o servir en algún ministerio de la iglesia, que no son estables. Hoy están motivados, después están desalentados. Y así como los niños, también los cristianos inmaduros, que como los niños en Cristo, su vida está enfocada en diversión, en cosas de la mundanalidad. Ofrece y no desarrollan una relación con el Señor. Ahí en Santiago también 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Al igual que los niños, también los creyentes inmaduros usan su imaginación. Si imaginan, si cometen errores, la iglesia va a burlarse o a juzgarlos y luego desaparecen. Se imaginan que todos hablan de ellos, que toda la mirada de crítica están sobre ellos, se desaniman y viven frustrados. Se imaginan que pueden vivir siendo indiferentes con el Señor, que aún así vivir en bendición, pero la realidad es algo totalmente, diferente. Juan 15:5 dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en vosotros, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un niño pequeño necesita nuestro apoyo para poder tomar decisiones, porque sus decisiones son tomadas motivadas por la emoción, por las apariencias, por la razón, sin pensar en las consecuencias. De manera que los cristianos inmaduros, como los niños espirituales, toman decisiones basadas en la emoción, en disfrutar el momento, sin pensar en las consecuencias de sus acciones que pueden traer a su vida, a su familia, a su matrimonio y a su iglesia. No es para
para tomar en cuenta algo personal. Yo, primera cosa, no predico personal para nadie, ¿no? Ya voy a pasar a la próxima parte. Muchas veces bajo la filosofía de vida que son mencionadas por el profeta Isaías, que dice, y he aquí gozo y alegría, estaban degollando ovejas, matando vacas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Un cristiano maduro toma decisiones basadas primeramente pensando en agradar al Señor, en hacer su voluntad, en que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Pero, ¿cómo podemos dejar de ser cristianos como niños? ¿Qué necesitamos para madurar espiritualmente? Necesitamos desarrollar en nuestra vida lo que les llamamos disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Voy a nombrarles las 4 principales y ya pasamos a otra sección. En Efesios 6:18 dice la oración constante. Puedes decirme tú, otra vez, pastor, me viene con esto. Mire, está en la Biblia. Si usted no tiene una comunicación directa con el Padre Celestial, no va a funcionar. Tiene que tener una comunicación directa con el Señor, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Esta es una de las cualidades de la madurez espiritual. Una. Vamos a hablar de otras 3 más. En Juan 5:39 dice, la lectura bíblica diaria. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oración constante, no dominical, porque va a fracasar, va a tener hambre. ¿Qué le parecería a usted si come solamente los domingos? El almuerzo del domingo es la única comida que usted tiene en la semana. ¿Qué le parece? Vamos más, ¿no? Físicamente va a debilitarse, va a empezar con ideas raras, pensamientos extraños. Entonces, la oración constante es la comunicación con su Padre Celestial. La lectura es escucharle a Él cuando le esté hablando. Y en Hebreos 10:25, ya lo conocen, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Congregarnos con constancia. Los miércoles cambiamos un poco, estamos haciendo clases allí, los chicos están llenando la página, no estamos predicando, no estamos haciendo un devocional, cambiamos un poquito, estamos haciendo estudio bíblico. La idea es que se lleven ese estudio, lo guarden, lo carpeten, lo tengan para releerlo cuando quieran. Y entre todos, que leemos la Biblia, descubrimos cosas nuevas o de las que sabemos, mejoramos en memorizarlas. ¿Cuál es la idea? Llegar a la palabra de Dios. Los que no le están leyendo, lean la palabra de Dios. Hay muchos de los jóvenes que están viniendo los miércoles, y esto está bueno, porque están poniendo atención en leer la Biblia. Y otra de las cosas por las cuales se desarrolla la madurez espiritual es el amor fraternal con los hermanos. En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Voy a pasar al 2 de Pedro, que está ahí muy cerquita. Estamos en Santiago, así que vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18. 2 de Pedro 3, 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo que está hablando aquí el apóstol Pedro es de crecer en la gracia del Señor. Hermano, no es un pecado ser un niño. Y no es un pecado recién empezar y no saber todo. Todo tiene su tiempo. Y cuando usted arranca recién, va a ir aprendiendo paso a paso, sin querer saberlo todo. Cuando yo arranco con un discipulado, y le digo a mi esposa también lo mismo, no espere la persona, el estudiante, de saber todo en la primera o segunda clase. Vamos paso a paso. El programa está hecho para que usted dé el primer paso, el segundo paso, tercero, y así sucesivamente, para ir aprendiendo. Pero no quiera saber en la primera clase lo que dice Apocalipsis. Es muy común del recién discipulado ir preguntando cosas que no sabe y no debe saberla todavía, porque necesita aprender, madurar, crecer. Lo mismo pasa con su niño. O usted a su niño le enseña cómo es el matrimonio. No, ya va a llegar su tiempo, Señor. Le va a hablar de la administración financiera. No, todavía no. Vamos poco a poco, vamos pasito a pasito. Y cuando ya vaya llegando el tiempo va a ir aprendiendo. Pero lo más importante, no deje de aprender. No deje de aprender. Y los que estamos más tiempo en el Señor, tampoco dejemos de aprender. Un médico que se quedó con lo que aprendió en la facultad hace 40 años atrás, seguramente va a tener un grave problema porque las cosas cambiaron mucho. Los maestros tienen que actualizarse todo el tiempo y cada vez les meten más presión a los maestros para aprender, para enseñar, cosas que antes capaz que lo hacían mucho más sencillo, pero ahora las cosas son más difíciles. Y así sucesivamente con los pastores pasa lo mismo, con los creyentes pasa lo mismo. Si nosotros nos quedamos con el ABC de la espiritualidad cristiana, nos quedamos con eso y no vamos a crecer. Tenemos que crecer. Porque si nosotros frenamos nuestro crecimiento, inmediatamente nos vamos a retroceder. Vamos a ir para atrás. Porque no avanzamos. No es que nos vamos a quedar acá. Nos vamos para atrás. Ojalá que entiendan lo que quiero comunicarles en esta mañana. El crecimiento espiritual, cuando un niño nace, comienza a crecer de una manera natural. Por si alguna razón no crece, nos damos cuenta que algo anda mal. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros, los que hemos nacido como hijos de Dios. Sin importar la edad que tengamos en el momento que somos salvos, debemos continuar creciendo espiritualmente hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. Hay una frase que me gusta mucho, un versículo que dice, hasta llegar a la perfección de la estatura de Cristo. Y la estatura de Cristo es alta, es santa, es hermosa. ¿Y cómo yo puedo llegar a ser como Cristo? Tú dirás, no, yo jamás voy a ser como Cristo. Bueno, vamos en camino. Tenemos que procurar llegar, porque si nos estancamos en este crecimiento, no solo quedaremos con la madurez que teníamos, sino que comenzaremos a retroceder en nuestra relación personal con el Señor. ¿Cómo podemos saber si estamos creciendo espiritualmente? Y esto no es algo que se pueda medir con un instrumento, tampoco puede ser determinado por los pecados que rechazamos o por las prácticas religiosas que observamos. Esto puede ser considerado como evidencia de crecimiento. La madurez genuina es determinada por nuestra comunión íntima con el Señor.
Y acá yo quiero hacer un énfasis. ¿Vieron cuando escribimos una frase y le ponemos un subrayado abajo? Yo quiero poner un subrayado. Hermanos, si nosotros no tenemos una relación con el Señor, estamos fracasando. Si nosotros no buscamos una relación cerca con el Señor, no vamos a llegar a la madurez espiritual, porque eso no cae del cielo. No viene la sabiduría de un día para el otro. Viene en el caminar diario, en el procurar, y ahí usted es el que tiene que poner el énfasis. Es lo mismo que la gimnasia, por ejemplo, o la educación física de usted personal. Usted puede ir a un club, puede afiliarse a los mejores, puede ir a Cantegrit, el club de acá, uno de los mejores que debe haber, no sé cuánto cobra. Pero ¿qué les parece si usted se afilia, pero nunca va? ¿Qué bien le va a hacer a su cuerpo? Nada. O va a otro lugar, o va allí al polideportivo. Pero no hace nada, va y se sienta a la banca y espera que los demás compañeros terminen sus actividades y no hace nada. ¿De qué le sirve? De nada. Está perdiendo tiempo, se está engañando a usted mismo. ¿De qué le serviría comenzar una dieta pero nunca terminarla? De nada. Se está engañando a usted mismo. Y en la parte espiritual pasa exactamente lo mismo. Si nosotros no somos constantes en tomar nuestra decisión de desarrollarnos como personas, de buscar la alianza con Dios, de buscar la sabiduría del Señor, vamos a encontrar, lo primero que vamos a encontrar son defectos. En mirar a los demás, mirar al pastor, mirar a fulano, mirar a mengano, y empezar a buscar problemas. Y empezar a cargar a los demás de nuestras irresponsabilidades. Podríamos ir a decirle a la dietóloga, no, esta me manda muchas cosas, yo no lo voy a hacer. A usted no le va a hacer nada físicamente. Le puede decir al educador físico que es un abusador, le está exigiendo demasiado y no va a hacer nada. Después no se quede quejándose. No es la culpa del profesor, no es la culpa del dietólogo, no es la culpa de nadie, es de usted, por su disciplina personal. Y acá es donde yo quiero enfocarme, las disciplinas espirituales. Si yo quiero ser un hijo de Dios, obedecerle, siervo del Señor, ministro del Señor, estar a sus órdenes 100%, tengo que tener mi disciplina espiritual. Y mi disciplina espiritual no la puedo perder. Desde la perspectiva de Dios, el crecimiento espiritual es crucial. Pedro nos decía ahí, el apóstol Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto significa una acción continua de crecimiento. La pregunta sería, ¿por qué debo crecer en el Señor? ¿Qué significa llegar a eso? Porque Dios ha predeterminado que nosotros lo hagamos. Es su voluntad que nosotros crezcamos. Tú podrás decir, pues yo ya conozco la Biblia, yo ya conozco la palabra de Dios. La pregunta al ladito sería, ¿y tú la estás practicando tal cual la conoces? Ahí sería la contestación a tu aseveración de que tú crees que sabes todo, o ya lo aprendiste todo. No es saberlo, no es la cabeza. Si no lo pones en práctica no sirve para nada. Y acá viene la disciplina espiritual. Lo dije al principio, hay 4 puntos importantes. El primero, ¿cuál era? Orando todo tiempo. Segundo, escudriñando las Escrituras. Tercero, sí. Y el cuarto, teniendo comunión con los hermanos. El crecimiento espiritual, miren, nos protege. Es como el seguro. Dice el apóstol Pedro, nos advierte que debemos estar atentos. Dice allí en el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Mira
Mira la advertencia. No sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Para qué me sirve crecer? ¿Para qué me sirve conocer las Escrituras? ¿Para qué me sirve tener más comunión con el Señor? ¿Para qué me sirve no dejando de congregarnos? ¿Para qué? Para lo que dice este pasaje. Hermanos, tengan cuidado para no caer de vuestra firmeza, guardaos sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado fracase. En el crecer de nuestro conocimiento de Cristo y en la verdad de la palabra de Dios, podemos reconocer el engaño y las falsas doctrinas. Y Dios se interesa en las relaciones personales que tenemos con Él y desea nuestra santificación. ¿Usted cómo detecta, si usted está escuchando mensajes en internet, cómo detecta usted que es bueno, que es malo, que es saludable o que viene de una buena semilla, de una buena palabra? ¿Cómo detecta? ¿O usted se traga todo lo que dice Dios? Hay católicos que están enseñando en internet. Hay adventistas que están enseñando en internet. Hay bautistas que están enseñando en internet. Hay diferentes denominaciones que están enseñando. Cuando usted está escuchando, ¿cómo lo escucha? Que todo lo que dicen está bueno porque dice ahí en internet. Como dijo alguien, ¿qué? ¿Usted le cree todo a Google? Todo lo que diga Google usted lo cree. Hay que tener cuidado porque las opiniones que aparecen ahí son opiniones personales de las personas. Yo puedo opinar de algo, subirlo a Google y cuando alguien está buscando un tema de lo que yo hablé, aparece allí mi pensamiento. Así que tengan cuidado. Sea cuidadoso. Lo que usted está alimentándose, sea cuidadoso. La música que usted escucha. ¿Cuál es la música que usted realmente le agrada para amar al Señor, para honrar al Señor en vuestra vida? A mí me preocupa a veces ver los auriculares que tienen los chicos. Me preocupa. Porque ¿qué es lo que estás escuchando? A veces se lo digo a uno de mis nietos. ¿Qué estás escuchando? No, nada, abuelo, nada. Yo quiero saber lo que estás escuchando. Porque van al colegio con su auricular, andan en bicicleta, andan en el ómnibus. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿De qué te estás alimentando? En tu casa, ¿qué música estás escuchando? Si tú te estás alimentando del mundo, eso es lo que va a salir, un mundano. Si tú estás aceptando todo lo que dicen en internet, así vas a salir. No está bueno. Tienes que seleccionarlo. Tienes que elegirlo. Yo estuve un tiempo escuchando a un pastor y de repente me di cuenta que ese pastor era adventista y estaba enseñando doctrina que están en contra de la palabra de Dios. Inmediatamente yo no lo voy a escuchar más. Parecía un verdadero cristiano. Hablaba como un verdadero cristiano, pero no era lo que yo estaba buscando para alimentarme espiritualmente. Una vida santificada es aquella que crece en santidad, en justicia, en obediencia al Señor. No desea privarnos de lo que nos parece divertirnos, sino protegernos de las consecuencias del pecado. ¿Por qué dejamos de crecer en fe? Por falta de instrucción. Después de entregar nuestra vida a Cristo, debemos aprender acerca de cómo madurar en la vida cristiana. Poca lectura de la Biblia, oración y asistencia al templo no nos van a beneficiar en absoluto, porque es la palabra de Dios la que nos nutre, la que nos ayuda a crecer, la que nos sustenta. Lo demás es una influencia negativa que puede venir a nuestra vida espiritual. Si imitamos el ejemplo de otros, escuchamos los malos consejos en vez de acudir a la palabra de Dios, fácilmente nos vamos a desviar y dejaremos de crecer. Nuestras creencias fracasarán, nuestros pensamientos de Dios quedarán en la nada
y vendrá inmediatamente lo que viene a ser la deserción y el alejamiento. Si no estamos seguros de las enseñanzas de la Biblia y solo adoptamos las ideas de otras personas, nos alejaremos de Dios. Vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de nadie, ni estoy hablando a nadie personal. Lo estoy diciendo para todos, para mí también. Usted tiene una radio, tiene su teléfono, tiene su computadora. La pregunta es, ¿de qué se está alimentando usted? La música, los consejos, las imágenes. ¿De qué se está alimentando usted? Acuérdese lo que le dije. Si usted no crece, decrece. Si usted no se esfuerza en conseguir algo más espiritual en su vida, va a ir decreciendo y va a llegar un momento, como dice la Biblia, de apostasía. ¿Sabe lo que es la apostasía? La apostasía es la negación de la fe. Negar la fe. ¿Y por qué llega a negar la fe? Porque se instruyó a través de gente, canales que no eran de Dios. Eran consejos mundanos, eran cosas humanistas. Y eso deterioró la parte espiritual suya. No lo dejó crecer. Aquello que el mundo nos ofrece nos puede parecer atractivo, pero puede llegar a impedirnos que prestemos atención a lo que realmente es importante. Si no protegemos nuestra mente y nuestros ojos, el diablo buscará oportunidad para engañarnos. Alguien dijo algo el otro día, escuchaba, el diablo está sentado mirando a los creyentes porque se están matando solos. No precisa darle ninguna presión. Solo se dejan el camino, solo se flaquean, solo dejan de tener fe. Y por lo que les dije al principio, si usted no tiene instrucción, si usted no busca más cerca del Señor, si usted no va buscando santidad en su vida, va a ir decreciendo y va a llegar un momento de falta de fe. Cada vez que dudamos de la voluntad de Dios, comenzamos a basar nuestras decisiones en lo que nosotros creemos que es bueno, en vez de depender de la dirección de Dios. Yo creo que es así, que tenemos que actuar así. No, porque yo pienso así. No, porque mi cultura, donde yo me crié, era así. Entonces yo voy a aplicar lo que yo aprendí. No, eso no funciona. Porque no tenemos que tener interpretaciones particulares de la palabra de Dios, lo dice la Biblia. La interpretación de la Biblia no es una interpretación particular de cada uno. Porque yo creo esto y el otro, que puede ser siervo del Señor, pastor, o cree también en esto, diferente. Entonces la persona se acopla a lo que le conviene. Bueno, no me sirve me sirve este. ¿Pero qué dice la Biblia exactamente? No, pero cada uno interpreta como quiere. Total, todos los caminos llevan a Roma. Debemos tener cuidado, la desobediencia nos aleja de nuestro Padre Celestial. Y hay un punto importante que son las tentaciones. Si cedemos ante las tentaciones, estas van a ser cargas pesadas, las cuales nos van a impedir crecer. Pero si tenemos arrepentimiento, nos vamos a liberar de esa carga. El cortar las cadenas que nos ataban. ¿Cuáles son las evidencias del crecimiento si en verdad estamos creciendo? Primero, reconocer nuestros pecados y nuestras debilidades. Somos más sensibles a todo lo que no corresponde a la vida que hemos recibido de Cristo. Respondemos al pecado con un arrepentimiento inmediato. En vez de esperar al final del día para venir ante el Señor, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados en el momento en que nos damos cuenta que lo hemos hecho. Perdóname, Señor.
Yo no tenía que haber visto esto. Perdóname, Señor, yo no tenía que haber estado aquí en este lugar. Este no es el lugar adecuado para mí como creyente. Perdóname, Señor, porque he cometido un error. He pecado. ¿Tú crees que Dios no te va a perdonar? ¿Crees que Dios será tan malo que lo único que le interesa es castigarte? Eso no es el Dios de amor. Sí es un Dios de justicia, pero no es un Dios que te odie. Cuando nosotros nos regocijamos en medio de las batallas espirituales, si somos capaces de dar gracias a Dios en medio de las pruebas y descansamos en su poder, es porque estamos creciendo. Es difícil, momentos muy agrios en nuestra vida, pero si somos capaces de agradecer al Señor y decir, Señor, no sé lo que me quieres enseñar, pero aquí estoy. Estoy pasando por una prueba muy dura, pero no quiero olvidarme de ti. Me sostengo en tu amor. Ayúdame. Ahí te diría que estás creciendo, porque estás poniendo tu fe en el Señor. Ya no estás siendo niño, estás aprendiendo. Un niño no podrá tener la responsabilidad de llevar un hogar con todos sus gastos porque no tiene entrada. Pero llega un momento de madurez, de independencia, que sí lo puede hacer. Y los padres, viéndolo como está, se sienten orgullosos, felices de ver la independencia de esa persona y agradecen por lo que escucharon, aprendieron en su vida. Y como le digo muchas veces a los padres de los adolescentes, hasta que ellos lleguen a ser como ustedes o lleguen a pasar esa etapa, van a ponerse en contra de los padres, van a ofender a los padres, van a hablarle mal a los padres. En un momento van a decir, gracias papá, gracias mamá, gracias por haberme enseñado, gracias pastor, gracias maestro, gracias profesor, porque usted me presionó para que yo pueda ser un buen alumno y aquí estoy dando los resultados. Si somos capaces de dar las gracias a Dios en medio de las pruebas y descansamos en su poder, estamos creciendo. Vemos las pruebas y las oportunidades que nosotros tenemos como oportunidades. Confiamos en Dios para que nos guíe en medio de las dificultades y que nos permita reaccionar con sabiduría. Vemos al servicio de Cristo como un gran honor y no como una carga. Pues valoramos lo que el Señor desea que hagamos y vemos al servicio como un medio para exaltar al Señor. El que está sirviendo al Señor quejándose no le sirve para nada. El que está sirviendo al Señor con agradecimiento para glorificar al Señor, ese está creciendo espiritualmente. Reconocemos también que todo proviene de Dios y todo lo que viene a nuestra vida es aprobado por Él. Y si nos damos cuenta de eso, no nos vamos a enojar, ni nos llenaremos de resentimiento contra otros. Dedicamos más tiempo para alabar y adorar a Dios, nos deleitaremos en congregarnos con el propósito de alabarle. Tenemos un deseo creciente de obedecer a Dios y dejar a un lado el pecado. Y así seremos más semejantes a Cristo, porque también deseamos estar con Él. Es un honor estar contigo. El tiempo devocional, el tiempo de oración, es un honor estar en tu presencia, Señor. En el tiempo del Antiguo Testamento había que ir al sacerdote para que él ofreciera los sacrificios por el pueblo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, por los pecados del pueblo. ¿Sabes cuántas veces tú puedes hacerlo personalmente? Muchas veces, todas las veces que tú quieras. Puedes entrar al lugar santísimo, tú, como sacerdote, tú, como llevando tu carga al Señor directamente, sin intermediarios. Tú mismo puedes ir al Señor en oración
arrodillarte, hablar con Él y entregar tu corazón al Señor y amar más al Señor, estarás dedicando más tiempo con tu Padre Celestial. Si contamos con el deseo ferviente de transmitir y testificar de lo que Dios hizo en nuestra vida, que no podremos callarnos ni dejar de testificar, reconocemos la presencia del Señor en nuestra vida y recordamos siempre que el Señor está presente en todo lo que hacemos, estamos madurando espiritualmente. Hay gozo en nuestro corazón, tanto así que no podemos callarnos, que queremos decirlo. Cuando a ustedes le viene algo bueno, la primera persona que ustedes quieren comunicárselo es alguien muy cercano a ustedes, ¿cierto? Si compraron algo, si les vino bien algo, si ganaron un premio, si pasaron de clase, si lograron algo, un éxito, enseguida se lo quieren transmitir a alguien muy querido de ustedes. Sean padres, hermanos, sea lo que sea. Están deseando ver a esa persona o comunicarla o ponerla en el grupo de la familia. He logrado esto. Tengo el título de esto. Ese gozo que ustedes tienen, esa alegría que ustedes tienen en cuanto a los seres humanos, lo mismo espiritualmente. Si ustedes pueden transmitirle a Dios el gozo de poder estar con Él, la alegría de encontrar un pasaje bíblico que los ayudó espiritualmente y lo quieren testificar a otra persona, háganlo. Porque ahí estás entendiendo lo que es madurez espiritual. Serás maduro espiritualmente cuando apartas tiempo para leer y orar de la palabra de Dios. Cuando tenemos presente que no podemos crecer sin alimento espiritual, estamos prestos para orar y alimentarnos de la palabra de Dios. Deseamos estar a solas con el Señor cada día. Nos regocijamos en tener un encuentro con Él a diario. En otro punto, deseamos dar lo que tenemos. Dios nos da en todo momento y es por eso que por lo que el crecer semejante a Cristo también venimos a ser dadores alegres. Sentimos hambre y sed por el Señor y comprendemos que solo Cristo nos satisface. Sentimos el amor de Dios. Mientras más nos acercamos a Él, más aceptamos el amor que nos ofrece. En conclusión, el analizar en manera de vivir puede afirmar que sus conversaciones, su conducta, su carácter reflejan a Cristo. Analícelo usted, no me lo conteste a mí. Lo que usted es diariamente, ¿refleja la vida espiritual de Cristo en su vida o no? No, pero pastor, yo tengo que trabajar, yo no tengo tiempo para pensar en esto, tengo que salir corriendo, no tengo tiempo ni siquiera para tomar una taza de leche, un matecito. Menos voy a tener tiempo para orar y leer la Biblia. El Señor nos dio 24 horas. Y si usted tiene que entrar a trabajar a las 7 o a las 8 de la mañana, hágase un tiempito antes para poder estar con el Señor. No, pero estoy cansado. Sí, pero más cansado va a estar si usted lleva la carga solo. Porque el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo quieres llegar al trabajo? ¿Aferrado a tus cargas, a tus problemas, a los problemas de tu trabajo? ¿O estar descansando en el Señor? Con la paz y la alegría que el Señor te da. Puede ser que se aferre a su pecado que le impide crecer al acercarse al Señor y decir, de esta no me van a ganar. Me quedo, sé que estoy mal, pero me quedo con esto. Si usted se aferra a su pecado, no puede crecer. En la otra pregunta es, ¿cómo se alimenta espiritualmente? ¿Qué es lo que le alimenta a usted espiritualmente? Vuelvo a repetir, si usted no tiene tiempo para Dios, alguien dijo bien, la gente no tiene tiempo para Dios, pero quiere vivir eternamente con Él. Es una contradicción. ¿Usted quiere vivir la vida eterna con Dios? Sí.
¿Y por qué no tiene tiempo ahora en la tierra para estar con Él? Es una contradicción. Digo, pero no hago. Y eso demuestra inmadurez. ¿Qué pasos debe dar para asegurarse de que cada día se alimente de la palabra de Dios? Al vivir concentrados en nuestras actividades diarias no podemos mantener un enfoque en las metas que el Señor ha trazado para nosotros. Dedique unos minutos para estar y pensar lo que sucederá una vez que llegue a la presencia de Dios. ¿Qué cambios debo realizar para que pueda llegar ante Él como un cristiano maduro que nunca haya dejado de crecer espiritualmente? Se ve un cristiano maduro cuando se entrega 100% al Señor. Si se le pide algo, enseguida inmediatamente está dispuesto a hacerlo. Esfuerzo físico, económico, de tiempo. Si el Señor le da oportunidad para estar en el ministerio, lo hace con todo su afán de que eso se llegue a concretar. Si está predicando, tiene que buscar la mejor palabra para comunicarla al pueblo. No podemos tomar un pasaje bíblico y largarlo. Yo he escuchado a algunos pastores que leen, largan lo que viene en la mente, no estudiaron. Y al no estudiar, no hay alimento. ¿Cómo yo puedo lograr el alimento? Buscando, indagando, buceando, como se dice en la palabra de Dios. Para que el pueblo esté alimentado, para que el crecimiento de la iglesia sea correcto. ¿Cómo puedo llegar yo a crecer? ¿Y cómo puede llegar la iglesia a crecer? Bueno, algunos tips te lo digo, ¿no? Algunas cositas te las digo. Y mismo te va a pasar, lo mismo que te independizaste un día de tus padres, lo mismo te va a pasar en la vida espiritual. Te vas a independizar de tal manera que el Señor te va a tomar como un siervo full time, como alguien que te necesita en la obra, porque lo que más necesitamos son obreros consagrados, entregados, sin mirar su propia vida personal, sino mirando la obra de Dios. Y cuando pase esto te voy a decir, eres un creyente maduro. Pero como dijo el apóstol Pedro, tenga cuidado de no deslizarse, de no alejarse, siga los mandamientos del Señor. Tenemos una regla y esa regla tenemos que cumplirla. Si no la hacemos, caeremos en error. ¿Quiere ser un verdadero cristiano usted? ¿Quiere llegar a la madurez espiritual? Puedo decirte que hagas oídos sordos a los que te quieran poner tropezadero y busques a Dios directamente. Crece en la gracia y el conocimiento de Dios. Nos gustaría dar más doctrina en la Biblia de la iglesia para que también ustedes conozcan cosas más profundas que una predicación, ¿no? Anteriormente al COVID-19 nosotros teníamos clase en la mañana y luego cuando venían todos los chicos teníamos un culto familiar. Esto lo dejamos de practicar primero por la pandemia, luego porque nos acostumbramos a venir y a tener una reunión corta y nos quedamos ahí. Pero no es el pensamiento ese, ¿no? Como hacemos los miércoles, me gustaría hacerlo los domingos también. En la clase de los adultos, tener un estudio más profundo. Y cuando lleguen los jóvenes y los niños con su maestra, también ellas puedan estar en una reunión, porque las maestras no están en la predicación, no están escuchando la predicación. Y los jóvenes se están perdiendo la predicación. Ya tienen que estar practicando, escuchar la predicación. Como los niños escuchan, los jóvenes también tienen que escuchar. ¿A qué voy con esto? Que siempre me preocupa cómo vamos a crecer y cómo vamos a llegar a más conocimiento de la palabra de Dios. Tú diste tu tiempo en venir, gracias a Dios. Fuiste cauto de prepararte, levantarte temprano, de vestirte, de venir. Gracias a Dios. Pero no queremos que te vayas flaco como viniste. No queremos que te vayas ausente de la presencia de Dios.
Queremos impactar en ti el amor de Dios. Y lo que Dios nos transmite en la mañana de hoy es que no quedemos como niños, crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios. Sé que muchos de ustedes son muy cuidadosos con su trabajo, y alabado sea el Señor, no faltan al trabajo, cumplen los horarios, hacen todo lo posible para hacerlo. Ustedes saben que dependen económicamente de eso también. Espiritualmente, ¿qué entra dentro de tu mente y de tu organización diaria? La iglesia, Dios, la Biblia, la oración. ¿Cómo entra dentro de tu organización semanal? ¿Cómo estás llevando la vida espiritual? ¿Qué le estás prestando más atención o menos atención? Según lo que tú siembres, lo que vas a cosechar. La Biblia lo dice. Si tú no siembras para la eternidad, si tú no das tu esfuerzo personal de procurar estudiar, de procurar llegar, de procurar profundizar, de que te vale más ir a un lugar mundano que a un lugar cristiano. Lo que vas a tener de fruto cuando crezca esa semilla es lo que tú cosechaste, es lo que plantaste. ¿Me entiendes? Siembren lo mejor para tener lo mejor. Anhelan ser buenos cristianos, anhelan llegar a impactar la vida de los demás, anhelan poder transmitir lo que recibieron. Pues haz los pasos principales. Y los pasos principales están en lo que yo les decía en esta mañana. Si no se recuerdan todos, ahí está el internet. Ya dentro de un rato subiremos a YouTube la predicación, pero la pueden ver en vivo y en directo nuevamente. Si no quieren escuchar todas las alabanzas, corran el mensaje hasta llegar al mensaje. Lo pueden escuchar todas las veces que quieran. Hoy nuestra hermana González, Ana González, está en España. Y todas las mañanas nos dice, nos vemos a las 10 de la mañana. Bueno, si nos está viendo Ana, una gran hermana en Cristo, Ana era maestra de la escuela dominical de nosotros, su mamá, luego ella le pasa el mensaje a su mamá, ahí en Colón, en Montevideo, a su hermano, y ella siempre está diciendo, gracias pastor por el mensaje, estoy deseando escucharte. Y ella estuvo muchos años con nosotros en Montevideo, luego se casó, se fue a España. Y seguramente nos está escuchando Ana en estos momentos, y te mando un cariño muy grande, sabe que te estimamos mucho. Y como ella, muchas personas que nos están mirando, y usted transmítaselo a sus amigos, a sus familiares, el mensaje. Se puede pasar por tu WhatsApp, si no tiene Facebook. Si usted quiere verlo otra vez, vaya al perfil de la iglesia, Iglesia Bautista Maldonado, y ahí va a encontrarlo. Y haga que su vida espiritual tenga ese enfoque. Quiero crecer y llegar a ser a la estatura de Cristo. Amén. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo. Que ninguno de nosotros se quede enano espiritual. Que todos tengamos una madurez de tal manera que asimilemos lo que está bueno y malo en nuestra vida, desechemos lo malo, recojamos lo bueno y sigamos adelante en pos de alabarte, glorificarte, sin quejarnos, sin oponernos, sin dejar que el diablo gane nuestra victoria. Y gracias te damos, Señor, por eso. Gracias porque nos diste la oportunidad de servirte, la oportunidad de ser salvo, la oportunidad de vivir como un cristiano. Gracias. Estamos inmensamente agradecidos a ti por esto y pedimos que los que nos están escuchando en esta mañana puedan ellos practicarlo en sus vidas personales. Pedimos estas cosas y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.